Lo saludamos al doctor Moreno Campo, que gentilmente va a participar de nuestro programa. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Lo estoy escuchando desde acá. Un gusto. Bueno, usted ya nos conoce, porque nos visitó muchas veces y acá se encienden las polémicas. Y a 5 años me gustaría conocer su opinión del caso Nisman. ¿Qué cree que pudo haber pasado o si tiene más dudas que certezas? Mire, yo estoy acá en Harvard, yo doy un curso en Harvard. Y acá este libro se llama La cascada de la justicia, que es un fenómeno mundial. Sí. Está Macera en la foto. El juicio de las juntas, la justicia en Argentina, fue parte importante de un momento global de justicia. Y es vergonzoso que ya en democracia no podamos hacer justicia a los crímenes más serios. Empezando por la AMIA. Yo los escuchaba y no estamos discutiendo el fenómeno inicial, que es el caso AMIA. Más de 85 muertos, más de 26 años y no sabemos nada. Y se ocultó. Justamente, yo tengo la firme sospecha que en el atentado a la AMIA hubo una conexión local integrada por miembros que venían de la dictadura militar. Sí. Y eso se ocultó, se tapó. Y el primer que vino se tapó derivando con sobornos la investigación a la gente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y después, encima el fiscal se muere, en condiciones que después de 5 años no podemos acreditar. Y encima después tenemos la denuncia sobre el acuerdo con la AMIA. Entonces, me parece que el tema central es qué pasó con el atentado a la AMIA, cómo fue que 85 personas murieron en Argentina y no podemos saber cómo pasó después de tantos años. Y por supuesto, qué pasó con Nisman. Esos son los dos temas centrales. Y tenemos entonces más que discutir solamente el caso, ¿no? ¿Por qué no tenemos justicia independiente en Argentina? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no hayamos revisado todavía cómo funciona la inteligencia argentina? Eso no es tema para mí. Doctor, a esta altura, después de 5 años, ¿cree que esto tendrá un resultado final o está tan politizado que esto va a ir para un lado o para el otro? Porque hoy las pericias no son respetadas, las opiniones no son respetadas. Cuando hablan ustedes, los hombres de la justicia, muchos dicen, bueno, hay cuestión corporativa a favor de Nisman. ¿Qué piensa de esto? Haría falta conseguir algo independiente, imparcial, que revise las causas y complete la prueba. Complete las pericias sobre los restos de pólvora, que compruebe los detalles que todavía no se conocen bien, que compruebe esas llamadas telefónicas cruzadas que nunca se investigaron. No, me parece que hace falta alguien que sea confiable, imparcial, independiente, que junte esas pruebas y nos esclarezca, ¿no? Me parece que eso es fundamental. ¿Lo conoció a Nisman por su tarea? No tuvo la posibilidad de conocerlo. No, yo me fui a Argentina en el 2003. Claro. Así que acá se discute porque muchos sostienen que lo que él iba a presentar tenía pruebas contundentes y otros creen que no tenía ningún sustento y que eso lo lleva tal vez a la decisión de matarse. ¿Tuvo acceso usted a la causa, a lo que él investigaba, a lo que él iba a denunciar en el Congreso donde comprometía seriamente al gobierno de aquel momento? No, yo estaba afuera, pero yo sí, me pareció súper gravísimo que haya muerto Nisman en el contexto de una denuncia contra el presidente, y entonces yo pedí en ese momento que se hiciera pública la denuncia, y cuando se hizo pública me tomé el trabajo de leer minuciosamente las cientos de páginas. Y Nisman tenía sospechas, porque eso es lo que hace un fiscal cuando denuncia, tiene sospechas. Ahora, él pensaba que el objetivo básico del acuerdo era levantar las alertas rojas. Sí. Eso no pasó. La bomba sí explotó en la AMIA. Nisman está muerto, eso hay que investigarlo. La denuncia que hizo Nisman, él puede tener sus convicciones, pero en realidad no ocurrió lo que él pensaba que podía ocurrir. No se levantaron las alertas rojas. Y de hecho, hay un testigo clave, porque el otro argumento es, bueno, no se levantaron, eso es lo que dice Nisman. Nisman pensaba que no se habían levantado las alertas rojas porque el secretario general de Interpol, Ronald Noble, las había bloqueado el pedido de levantamiento. Y en realidad, Noble declara en los medios periodísticos que no es así. A mí lo que me asombra del caso de la AMIA, que justamente los jueces dejan que llegue a juicio oral público sin incluir en la investigación al testigo clave. El testigo clave es el secretario general de Interpol, al que Nisman mismo menciona como el héroe de su denuncia. Nisman cree en su denuncia que Noble fue el que bloqueó el levantamiento de las alertas rojas.
Y en realidad dos cosas. Las alertas rojas no se levantaron nunca. Y segundo, Nobel declara que en realidad el gobierno argentino siempre le pidió que no se las levantaran. Entonces, y ese testimonio tan importante de Nobel no se toma. ¿Por qué no se tomó? Es inexplicable. ¿Cómo los jueces argentinos mandan la causa a juicio oral sin llamar al testigo clave? Es absurdo. Es como si hubiera habido un testigo en el baño de Nisman y no lo llaman a declarar. Es lo mismo. Está con nosotros aquí el doctor Farini Dugan, que quiere hacer una acotación a propósito de lo que estamos diciendo. Él es el abogado querellante de la causa AMIA, doctor. Sí, ¿cómo le va, doctor? Mire, la verdad es que Nobel en realidad, la Cámara Federal lo imputa. Es decir, no es un testigo. Se trata de imponer a Nobel como un testigo. En realidad Nobel está investigado en esta causa. Ajá. Y está investigado por la participación. El doctor Moreno Campo, según hay un escrito que presentó Nobel en la causa, lo asesora a Nobel en este proceso, casualmente. Por lo menos eso es lo que dice Nobel en la presentación que hizo en la Cámara Federal. Pero al margen de eso, Nobel en realidad tiene un papel absolutamente ambiguo. Hay varios testigos que lo señalan. Primero, la carta o mail que leyó Timerman a una cadena nacional diciendo, precisamente planteando esta posición y diciendo que la denuncia de Nisman era una mentira. En realidad se determinó que no había sido hecho por Nobel, sino que había sido hecho en Cancillería Argentina. Después, quien había sido encargado de Interpol Argentina explicó que Nobel en el 2004 ordenó dar de baja, es decir, suspender la vigencia de las alertas rojas sin avisar a la justicia argentina. Es decir, la posición que Nobel lo que dice es: no se podían cancelar las alertas rojas, no existía peligro, porque solamente lo podía hacer el juez. Luis, y en realidad esto no ocurrió. ¿Usted quiere responder al doctor? No, mire, yo no me quiero entrar en ninguna polémica, me parece que ahora está de entendernos. A mí me parece, yo creo que Nobel es un testigo clave. Aún si usted cree que es parte de la causa, Nisman pensaba que no. Nisman pensaba que Nobel era el héroe de la película. Nisman pensaba que Nobel era el que había evitado. Pero, ¿usted piensa que está sospechado? Llámelo a declarar. Hay que tomar la declaración. Nobel nunca fue llamado a declarar por la justicia argentina. Y yo entendí, justamente, lo único que yo hice, yo no fui apoderado ni representante. Yo lo conozco a Nobel. Cuando yo era fiscal de la Corte Penal Internacional, yo tenía trato con él. Lo conocía de antes, en realidad, de acá de Estados Unidos. Y yo lo llamé y le digo, ¿por qué no declarás? Y me dijo, nunca me llaman, no me quieren llamar. Entonces yo lo invité a que mandara una declaración jurada por mail. Eso es todo lo que yo hice, la hizo él la declaración. Ahora, para clarificar lo que dice el doctor, que me parece que está muy bien, es querellante, tiene parte en la causa, está muy bien. Mi único punto es, antes de iniciar el juicio oral y público, hay que llamarlo a declarar al secretario general de la Interpol. No se puede empezar ese juicio sin eso, o llamarlo en el juicio, también para mí. Hay que llamarlo a declarar, porque ese testigo clave, Nisman, es el de la película, bueno, llamemos a ver qué pasa. En realidad, justamente hoy hice una presentación porque una de las defensas había pedido la declaración anticipada de Nobel. No tenía ningún sentido. Tiene un abogado muy importante y muy serio. Había hecho una presentación que decía, como Nobel vive en el exterior, hay que hacer una declaración anticipada, pues no sabemos si va a estar en el juicio oral. Como en realidad el tiempo no modifica la distancia, porque si es hoy o mañana, si vive afuera, va a ser la misma distancia, digamos. En realidad no tiene ningún sentido esta medida, sobre todo porque Nobel había ofrecido declarar a distancia, hacer una videoconferencia, o sea, no tenía ninguna lógica anticipar su declaración. Sí, doctor. Hay que hacer exactamente eso que dice el doctor, hay que hacer una videoconferencia y tomar la declaración testimonial a Nobel la semana que viene. Hay que hacer... Ya. Sí, en realidad hay que hacerlo en el contexto del juicio oral. Si se hace la semana que viene el juicio oral, me parece perfecto. Perfecto. Luis, antes de despedirnos, ¿cree que el año que viene podemos hablar de un avance de todo esto o que la política va a influir cada vez más y este caso se va a ir diluyendo? A mí una cosa que me parece interesante es que Gustavo Vélez está hoy en el gobierno. De todas las cosas malas que pasan en Argentina, eso es un buen dato. Porque a Vélez lo echaron, el gobierno de Kirchner lo echaron porque limpiar la inteligencia argentina. Acuérdense, no la denuncia Estiuso, Vélez tiene que exiliar del país. Entonces me parece que Vélez ahora tenga un cargo importante, me parece muy interesante, porque la Argentina fue deteriorando su justicia, fue manipulando jueces y fiscales, nombrando amigos. El presidente Macri heredó un pantano, pero no lo secó. Falta limpiar eso y ojalá que Vélez ahora pueda hacerlo. A esta altura, a 5 años, ¿usted está más cerca de la postura de un suicidio o de un atentado, un asesinato? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Y usted qué opina? Yo quiero ver las pruebas, yo no hablo sin pruebas. Justamente, votamos
por políticos en las elecciones para presidente. No votamos por criminales, votamos para elegir, votamos para políticos, pero para criminales buscamos pruebas, hechos, pruebas, ley. Doctor, gracias por este rato. Sabemos que está allí en Harvard, como siempre trabajando. Cuando lo tenemos en Argentina, lo vemos aquí como siempre por Intratables. Muchas gracias por atendernos. Chau, Luis. Hasta pronto. El doctor Luis Moreno Ocampo. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Y hay que buscar pruebas y elementos que vamos a seguir debatiendo, porque esa es la clave y destruye cualquier cuestión de fe.